Es viernes de debates. Daniela Ancira, cofundadora y directora general de la CANA, es abogada, es maestra en Derechos Humanos, y Romina Ramos, acompañándonos como siempre, periodista. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Luciana. No, gracias a las dos por estar acá. Vamos a entrarle de lleno a este tema. Hoy se estaba discutiendo también en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el tema de la prisión preventiva oficiosa. Es un problema brutal. Tenemos 85% de personas que están en situación de cárcel que no tienen una sentencia, que están por prisión preventiva. Son 92,000 personas. Y por otro lado también hubo muchas críticas desde que esto se empezó a discutir en la Suprema Corte. Ya escuchamos que es casi que la base de nuestro sistema de justicia, que la base de nuestro sistema de seguridad. Hay mucho miedo, hay muchas dudas. ¿Cómo la ven? Dani, empezamos contigo. Mira, Luciana, para mí no debería ni siquiera de haber una discusión. Lo comentábamos antes de entrar a este espacio. La prisión preventiva oficiosa es completamente violatoria a los derechos humanos, a los tratados internacionales de los que México forma parte, atenta contra la presunción de inocencia. Es literalmente encarcelar durante años, durante décadas a veces a personas sin un juicio previo. Entonces, siempre va a existir la prisión preventiva justificada, ¿no? ¿Por qué no la utilizamos en los casos que realmente se ponga en riesgo a la víctima o que realmente exista un riesgo de que la persona se fugue? Existen la prisión preventiva justificada y existen otras 14 medidas cautelares que se pueden utilizar antes de meter a la cárcel a una persona sin un juicio, ¿no? A una persona sin un juicio. Me parece gravísimo que exista esta figura. Porque además los delitos por los cuales se hace oficiosa han ido aumentando. Tenemos como 20 de ya. 7 a más de 20 delitos que ahora está estipulada la prisión preventiva oficiosa. Y creo que justo, o sea, coincido un poco y nada más agregaría que lo único que hace es, pues, amplías que los ministerios públicos, los jueces, realmente no se lleve una investigación a cambio, durante todo este proceso. Hay personas que, como está el caso que justo hoy se discutía en la cárcel, en la Corte Interamericana de Derechos, el de Daniel García, que, bueno, lleva más de 20 años sin sentencia, ¿no? O sea, lo que vimos la semana pasada con Rosario Robles, que lleva también un proceso, más de 3 años, que todavía no tiene una sentencia, ¿no? Israel Vallarta también, que lleva sin sentencia. Es una locura y para mí es no conocer la realidad de nuestras cárceles. Porque en la teoría suena muy bien los delincuentes a la cárcel, pero en este país no es así. En este país quienes están en la cárcel son las personas que no tienen recursos y que no pueden pagar una defensa adecuada. Esa es la realidad de nuestro país. La cárcel está llena de gente inocente. Ahora bien, también es cierto, o no sé si están de acuerdo conmigo, que el Ministerio Público no tiene las herramientas, que no funciona, que el sistema de justicia está roto y quebrado, y que tampoco tiene las herramientas para hacer cumplir lo que debería ser en realidad un proceso legal, digamos, que la persona no esté en prisión preventiva oficiosa, pero que venga a las audiencias. ¿Tenemos las herramientas para hacer cumplir eso? Porque tengo la sensación de que prisión preventiva oficiosa o no prisión preventiva oficiosa no va a cambiar nada. Pues va a cambiar la vida de las personas que están en prisión por prisión preventiva oficiosa, ¿no? Al final, el 40%, casi la mitad de la gente que está en la cárcel no tiene una sentencia. Pero como bien dices, existen otras figuras, otras medidas cautelares que se pueden utilizar y al final, el que exista la prisión preventiva oficiosa es una excusa para que la Fiscalía no investigue el delito. Porque qué fácil, te acuso por esto y te metes a la cárcel y luego tengo muchísimo tiempo para investigar realmente qué pasó, ¿no? Muchísimo. O sea, muchísimos años. Entonces, insisto, es completamente violatorio el principio de presunción de inocencia. Aquí es lo contrario, ¿no? Eres culpable hasta que me demuestres que eres inocente. Y eso no puede ser. A ver, se detienen a 300 personas por día y tenemos un índice del 95% de impunidad. Romy, ¿quién está en la cárcel entonces? O sea, las personas que no tienen recursos para pagar una buena defensa. Así es. Y también creo que es una medida muy populista, ¿no? Este discurso que hoy precisamente en la mañanera decían es que van a dejar a todos los jefes de las bandas de delincuentes afuera y la realidad es que las jefes de las bandas de delincuentes no están en la cárcel, ¿no? Totalmente. No se va a dejar afuera a nadie, porque quienes realmente deberían estar en prisión, quienes todos los días cometen delitos en este país, no están en la cárcel. Por eso vivimos la violencia y la inseguridad que estamos viviendo. Las cárceles no son sinónimo de seguridad y no son sinónimo de justicia y tenemos que entender eso. A ver, me gusta que digas eso porque estábamos hablando de esto populista, ¿no? Nosotros, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? En que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, que no sirve para la seguridad, que no sirve para la justicia. Pero la gente piensa otra cosa. Si me permite la producción, vamos a ver esta gráfica que hizo
impunidad cero. Y dice, ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente oración? Todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se le acusa, es decir, la prisión preventiva, ¿no? Miren cómo cambió del 2019 al 2021. De 39% que estaba de acuerdo, totalmente de acuerdo, que ya me parece muchísimo, sí. Ahora estamos en 45%. Claro, porque estamos sabiendo hacer? Porque estamos viviendo momentos de inseguridad extrema, estamos viviendo violencia extrema. Bueno, lo platicábamos justamente la semana pasada, en toda la violencia que se está viviendo, tanto en Bajío, diferentes estados ha habido quema. Y claro, la gente ya está desesperada, pero también las cárceles están saturadas. El sistema penitenciario mexicano no funciona. Empezando desde la construcción de policías que sean eficientes realmente, que el Ministerio Público sea eficiente, que la Fiscalía sea realmente eficiente en ese sentido. Y también cambiar esta visión de la sociedad de que, insisto, la cárcel no es sinónimo de justicia. Porque si lo ponemos en números, es muy fácil decir, pues sí, que todos los delincuentes se vayan a la cárcel. Pero si yo te cuento la historia de una mujer que no tenía para comer y entonces se drogaba desde los 15 años que fue mamá y por eso llegó a la cárcel y entonces le van a dar 30 años de sentencia, tú quizás estés de acuerdo conmigo, decir, no merece 30 años de sentencia, ¿no? Si la mandamos a un centro de adicciones, quizás le ponemos un monitoreo electrónico, pero que pueda criar a sus hijos, entonces sí escogemos eso. Entonces tenemos que escuchar las historias, tenemos que entender el contexto de quienes están en la cárcel, porque solo así vamos a empatizar y no vamos a seguir pensando que la cárcel es sinónimo de justicia, ¿no? Y también entender que existen otras medidas cautelares que se pueden proponer. Partimos de la idea, que obviamente errónea, de que las cárceles están llenos de delincuentes o quienes llegan a un proceso penal cometieron un delito. Y esto no es así. Tú estás todos los días en la cárcel. Así ¿Quiénes están en las cárceles? La gente, insisto, como bien dice Romina, que no tiene derecho a una defensa adecuada. Si yo te contara las historias, el día que me acompañas a la cárcel, las vas a escuchar conmigo. Hay una locura. Tengo una chava que le dieron 6 años de prisión por robarse un arroz con leche para dársele de comer a sus hijos. Tengo otra ahorita en la cárcel también por robarse los globos de una fiesta para dárselos a la fiesta de su hijo. Está en la cárcel, ¿no? Gente con problemas de adicciones que sigue vendiendo droga, pero realmente no es la delincuencia, es tratar la adicción, ¿no? Claro. Y que eso lleva a cometer otros delitos. Gente que por no tener una buena defensa son estafados por sus abogados. O sea, hay muchísimas historias de gente inocente en prisión. Hoy justo publiqué una columna de una chava que le dieron 36 años de prisión. Claro. O sea, la gente que está en la cárcel de verdad te rompe el corazón. Son gente que no debería de estar ahí. La gran mayoría, obviamente. Me quedan 2 segundos. Una realidad es que la corrupción está presente en nuestro país y va a estar presente, haya prisión preventiva oficiosa o haya prisión preventiva justificada o haya prisión preventiva. Fin. O sea, la realidad es eso, que todo, o sea, que en este tejido social en el que estamos viviendo, todo es corruptible. Dani, 2 segundos para cerrar. Y atacar el problema desde la raíz. El meter a gente a la cárcel, el meter a más gente a la cárcel por prisión preventiva oficiosa justificada, por lo que sea, no resuelve el problema de inseguridad. Y eso lo tenemos que entender. La cárcel no es sinónimo de justicia y no es sinónimo de que más gente en la cárcel es igual a un país más seguro. No es así. Lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención, trabajar en reinserción y trabajar desde la causa del problema. Lo hablamos después del 5 de septiembre, a ver qué dice la Suprema Corte, chicas. Oiga, muchísimas gracias. Gracias, Luciana, Romina.